Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Desde el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y en específico de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, les saludamos muy cordialmente. Les damos la bienvenida y queremos agradecer su interés y su paciencia por esta tan esperada conferencia internacional que nos une en esta ocasión con un amigo de la casa, con un amigo ya de antaño del CLAD, que ya es parte de la familia CLAD, como lo es el doctor Oscar Oslak. Esta actividad se enmarca, para decirles brevemente, en el área general de los programas académicos de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, que apuntan a enriquecer, complejizar y ampliar los conocimientos, la divulgación de información y la formación en áreas claves y actores que apuntan a la reforma y a la mejora continua de nuestras administraciones públicas. Ante todo, quisiera presentarles con nosotros el día de hoy. Está el equipo de informática, Nair Ochoa, José Vázquez, y a mi lado se encuentra al secretario general del CLAD, con quien les voy a dejar en breve, el doctor Gregorio Montero. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Muy buenos días a los que corresponde, buenas tardes a quienes corresponde. Un placer inmensísimo, una vez más, reunirnos por esta vía con el propósito de continuar este proceso de intercambio menos formal a través de la Escuela de Administración y Políticas Públicas, bueno, y las grandes oportunidades que nos presentan las herramientas tecnológicas. Para el CLAD, de manera particular para la Secretaría General, es un placer inmenso el hecho de que estemos profundizando con esta herramienta para tener un mayor intercambio, un mejor acercamiento dentro de lo que cabe con los usuarios de los servicios y las actividades de este organismo internacional. Esta es la tercera webinar, como le llama Nelson. Este es el tercer encuentro por esta vía donde los convocamos a ustedes para compartir con reconocidos y prestigiosos especialistas en los temas de gestión pública, de reforma del Estado, transformación del Estado, modernización de la administración pública, etc. Habida cuenta de que los cursos formales de la IAP, dada su metodología, dada su configuración, no permite tener la participación masiva de los interesados. Entonces, esta conferencia, ya decimos la tercera conferencia que por esta vía realizamos, reiteramos, es un mecanismo para propiciar ese acercamiento y que ustedes, funcionarios públicos, consultores, representantes de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, políticos, etcétera, tengan también acceso a los programas de formación y de capacitación que a través de la escuela desarrolla el CLAD. En esta ocasión estamos en la presencia de un amigo, como decía Nelson, un amigo del CLAD, un amigo institucional, un amigo personal, un amigo de toda Iberoamérica, que va a estar compartiendo con nosotros sobre un tema que es de trascendental importancia. Ya Nelson lo ha dicho, Oscar Oslak, que es además miembro del Consejo Científico del CLAD. Para nosotros es un honor, a través también de ese espacio estaremos continuaremos compartiendo inquietudes y aprovechándonos, y darle el término de su experiencia. Oscar también ha estado dándonos apoyo para países de la región. De hecho, en este momento no se encuentra ni en su país de origen ni en el país donde habita.
en este momento está dándonos un apoyo al CLAP y al gobierno de El Salvador a propósito de una asesoría técnica que este gobierno nos ha solicitado. Oscar va a estar compartiendo con nosotros un tema que en sentido general, ya él lo estará, claro, aterrizando, pero en sentido general constituye un desafío para nuestra región y es lo que se refiere a las políticas públicas y al desarrollo de las capacidades institucionales. ¿Para qué? Bueno, para hacer frente a lo que ustedes mejor que yo saben. Los gobiernos de nuestra región, los gobiernos de Iberoamérica, tenemos la obligación de dar resultados tangibles a los ciudadanos. Por eso el llamado a la eficiencia en la implementación de las políticas públicas es una cuestión determinante y lógico. Para lograr que esto sea así, las capacidades institucionales tienen que ser debidamente establecidas. Entonces, este es un tema que también para el CLAP es determinante en tanto que a través de él estamos incidiendo en la medida de lo posible en varios gobiernos de la región. Oscar, tenemos 20 países de Iberoamérica conectados en esta webinar. Tenemos varios países, como es el caso de El Salvador, que usted lo sabe porque está ahí, es el caso de Argentina y es el caso de Guatemala, que a través de sus respectivos INAP han montado una especie de auditorio en un salón. También el caso de Colombia, a través del DAP, del Departamento Administrativo de la Función Pública, han montado, reitero, una especie de auditorio. Es decir, que independientemente de que tenemos 70 y cuántas conexiones ya hay, 76 registros conectados en este momento, tenemos un promedio de unos 120 participantes, si tomamos en cuenta que varios países en un solo salón han aglutinado a más de 10 personas. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Queremos desde aquí enviarles un saludo fraternal a todos los países, a todas las personas ya conectadas en esta webinar. Sabemos que algunos se conectan siempre más tarde, por eso siempre damos unos 10 o 15 minutos de esta introducción para dar tiempo a que los demás se conecten. Claro, y con la venia de todos ustedes, quiero también externarle un saludo desde acá a mis paisanos de la República Dominicana, agradeciendo siempre todo el apoyo que le dan a este organismo. Entonces, ustedes son realmente quienes hacen posible esto. Nosotros convocamos a un profesor de prestigio, como el caso de Oscar, pero si ustedes no se conectan, entonces no tiene sentido. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. En las 3 webinars siempre se superan y estamos teniendo dificultades. Por ejemplo, son 100 participantes máximo, pero para esta se inscribieron 320 personas. Por eso siempre tenemos que hacerlo en 2 momentos, claro, para no masificarlo tanto que no permita una adecuada interacción, porque de eso se trata. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos a través de estos instrumentos. Al profesor Oscar por ser un colaborador sempiterno de esta institución y de toda la región iberoamericana y de manera particular de América Latina. Es un honor inmenso tenerlo por acá. Nosotros, en la medida de lo posible, estaremos participando acá con ustedes, pero saben que como la oficina, el despacho está muy próximo, surgirán situaciones en las que tendré que levantarme, pero estaré muy pendiente de todo esto. De hecho, puedo darle seguimiento desde mi escritorio, pero prefiero hacerlo desde aquí, participando con ustedes. Así es que esto es para ustedes. Lo que queremos es propiciar un mayor contacto, mostrarle la cosa que nosotros estamos impulsando en la región a través de los especialistas y que ustedes saquen el mayor de los provechos de estas actividades con el propósito de contribuir a la mejora continua de sus administraciones públicas a través de los cargos que ustedes desarrollan en sus respectivos gobiernos. Muchísimas gracias por estar acá, a todos los participantes, muchísimas gracias
doctor Oscar, por acompañarnos también como facilitador, como conferencista de este curso internacional, o mejor dicho, esta conferencia internacional sobre políticas públicas y capacitaciones institucionales. Le paso de nuevo el micrófono a Nelson para que le dé algunos detalles. Gracias. Rápidamente les indico las reglas de juego de la presente conferencia internacional. Como ustedes saben, en el correo que se les ha enviado, el doctor Oscar va a tener un tiempo aproximado de 60 minutos para hacer su disertación en el tema. Luego, terminando estos 60 minutos, les va a aparecer una sala, un nuevo chat que se va a titular Preguntas y Respuestas, donde podrán teclear, donde podrán escribir sus respectivos comentarios cortos, dudas o preguntas al doctor Oscar Oscar. Ustedes en este chat solo podrán ver las preguntas que ustedes mismos hagan, pero tanto el profesor como nosotros podemos ver la integralidad de todas las preguntas que en su conjunto se hagan. El doctor va a estar respondiendo a la medida que vayan por orden de llegada las preguntas, pero seguramente habrá algunas que no podrá responder en aras del tiempo, porque tendremos solo 45 minutos para responder, para que el doctor Oscar pueda responder y atender estas preguntas. Al final de la conferencia se les va a enviar un correo electrónico con los datos de contacto del profesor para que le puedan escribir para cualquier duda, cualquier tema de interés que lo puedan tener en contacto. Y también les vamos a enviar la presentación que él va a usar, pero también la grabación del video que se va a realizar. Esta grabación será colocada en el canal de YouTube del CLAT y también en la sección videos EIAP en la página del CLAT de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. Sin más, para no tardar un poco más, les paso la palabra al doctor Oscar Oscar. Adelante. Se encuentren. Muchas gracias, Gregorio, muchas gracias, Nelson, por sus palabras. Para mí es un enorme honor y una gran satisfacción poder asociarme a la escuela para este webinar sobre un tema que evidentemente todos creemos que es fundamental para el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Yo voy a seguramente decir cosas que la mayoría de ustedes conocen porque no tenemos demasiada innovación en el tema de capacidades institucionales en relación con las políticas públicas, pero sí creo que es importante sistematizar el conocimiento existente. Y en ese sentido mis palabras van a intentar hacer una sistematización a partir de los distintos aspectos que hacen a la organización y el funcionamiento del aparato estatal. Hace ya, bueno, en primer lugar, ustedes verán detrás mío el mapa de El Salvador. No me encuentro en mi país, estoy desarrollando una consultoría precisamente para el CLAT, de manera que me acompañan también en esta sala algunos funcionarios del gobierno que gentilmente han venido a escucharme. Y entiendo también que en Argentina los integrantes del Consejo Federal de la Administración Pública de todas las provincias argentinas están reunidos en Santiago del Estero, de manera que creo que la audiencia se ha extendido, lo cual me complace enormemente. Hace ya como 40 años escribimos con Guillermo O'Donnell el trabajo de Estado y políticas estatales en América Latina, donde planteamos que las políticas públicas son tomas de posición y cursos de acción de actores que hablan en nombre del Estado frente a cuestiones que han sido socialmente problematizadas. Evidentemente, esas políticas apuntan a satisfacer demandas y a resolver problemas sociales que plantea el funcionamiento de la sociedad, y esas demandas y necesidades
como ustedes podrán ver en los gráficos que vamos a estar utilizando unas transparencias. Espero que podamos ir viéndolas en la medida que mis colaboradores del PLAT me las coloquen en pantalla. Pueden ser satisfechas esas necesidades y demandas a través de 4 sectores diferentes de la sociedad. Por una parte, por supuesto, por el Estado, en sus diferentes niveles. Estoy aquí en El Salvador, donde básicamente existen 2 niveles de gobierno, el nivel central y el nivel municipal. En mi país, en Argentina, existen 3 niveles, en Ecuador o en Bolivia existen más de 3 niveles, y evidentemente a través de procesos de desconcentración o de descentralización, esas necesidades y demandas son a veces resueltas por esos distintos niveles estatales. En segundo lugar, por supuesto, el mercado, donde también se satisfacen necesidades y demandas. En tercer lugar, por las organizaciones de la sociedad civil, que toman a su cargo también en muchos aspectos y en muchas áreas esas necesidades. Solicitaría que se pueda ver el gráfico, por favor, desde el PLAT, para que yo pueda ir mostrándolo esto en las transparencias. Muchas gracias. Voy a plantear aquí simplemente algunas de las necesidades sociales que pueden ser resueltas a través de cada uno. Bueno, esto me está... ¿Acá? ¿Esta de acá? No, acá. Perdón. Sí, esta. Perdón un momentito hasta que la tecnología les termine de ayudar. Esta de acá, pero para atrás. Quiero. Bueno, en todo caso, ustedes están viendo en pantalla algunas de las demandas y necesidades de la sociedad, las estoy poniendo aquí en términos sectoriales: educación, salud, asistencia, transporte, etcétera. Verán ustedes que además de el Estado, el mercado y las organizaciones sociales, estoy colocando un cuarto sector, que son las redes sociales solidarias, sobre todo en periodos de crisis económica, como han ocurrido en muchos países de América Latina al comienzo de este siglo. Surgen espontáneamente en la sociedad diversas formas de organización y acción que no tienen un carácter formalizado, como es el caso de las organizaciones sociales, pero que también resuelven problemas de la sociedad a través de distintos mecanismos. Generalmente estas organizaciones surgen y desaparecen cuando los problemas o las condiciones económicas mejoran. Evidentemente, para poder implementar cualquier política pública, tenemos que disponer de recursos. Yo voy a utilizar aquí una analogía que tomo de la economía clásica, la famosa relación entre tierra, trabajo y capital, que considero que cuando hablamos de la actividad del Estado, podemos encontrar equivalentes en términos de las necesidades de infraestructura que requiere el funcionamiento del Estado, de recursos humanos y de bienes y servicios no personales, que son los que se requieren para poder llevar a cabo cualquier actividad estatal. En definitiva, cuando sumamos los gastos de capital o de infraestructura, de recursos humanos y de bienes y servicios, en realidad nos estamos refiriendo al presupuesto operativo de cualquier organización estatal. Pero claro, cualquiera sea el actor social que en cada momento asume la responsabilidad de la gestión, sea para producir bienes, para fijar regulaciones o para prestar servicios, la condición necesaria es disponer de capacidad institucional. Capacidad institucional, definido de la manera más sencilla, podríamos decir que es la condición potencial o demostrada de lograr un objetivo o un resultado a partir de la aplicación de determinados recursos y habitualmente del manejo y de la superación exitosa de restricciones o de condicionamientos o de conflictos que se originan en el contexto operativo de una institución. De manera que la primera
El primer aspecto que quisiera desarrollar es esta capacidad de obtener y de asignar recursos que suele prestarse en general a un mayor grado de control directo por parte de las instituciones para después tratar los aspectos más contextuales. La pregunta es, ¿qué recursos? Aquellos que obviamente están implícitos en esta función de producción que potencialmente se requiere para lograr el producto resultado, lo cual implica normalmente el empleo de estos factores que estoy señalando en el cuadro. O sea, fuerza de trabajo, por una parte, los bienes de infraestructura física y el dinero para comprar bienes y servicios para el funcionamiento o el mantenimiento de las instituciones. Sabemos que los tomadores de decisiones poseen una racionalidad limitada, tal como lo planteó Simon hace más de medio siglo, es decir, que no están en condiciones de maximizar la producción, ni siquiera de optimizarla. Simon habla de satisfacción, es decir, el logro satisfactorio de resultados a partir de la aplicación de la racionalidad limitada que tienen los tomadores de decisiones. Claro, ¿cuántos recursos hacen falta en términos de infraestructura, de recursos humanos o de bienes y servicios? Es siempre una ecuación que cambia en función de cuál es la actividad que desarrolla el Estado y cuáles son las políticas que se intenta implementar a través de esta actividad. En ese sentido, recurrentemente, yo lo he visto a lo largo de mi experiencia en diferentes países de América Latina en cuanto al funcionamiento de las administraciones públicas, existe lo que en un antiguo diagnóstico de la administración pública uruguaya denominé el síndrome sobra-falta, es decir, el hecho de que existe una asignación de recursos humanos donde por lo general existe un número excesivo de funcionarios de menores calificaciones y en muchos casos también un faltante enorme de funcionarios de mayor calificación. Esta es una de las distorsiones que se produce en términos del uso de los recursos y por supuesto es un aspecto que afecta a la capacidad institucional del Estado. Otra, digamos, de las distorsiones que se suele producir o con las que nos hemos encontrado es, por supuesto, cuál es la proporción de recursos destinados a infraestructura, a bienes y servicios no personales o a gastos de personal. Y esto, por supuesto, también depende de cuáles son las características de cada área de política pública y de cada producto de bien o de regulación que deba implementar el Estado. Pero, claro, también allí nos encontramos con problemas de distorsión. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en una organización estatal? Vamos a mostrar otro gráfico, si es que la tecnología me ayuda. En primer lugar, vamos a estar hablando de funciones o actividades sustantivas del Estado, es decir, aquellas que justifican en última instancia la existencia de las organizaciones estatales, aquellas otras que son gestiones de apoyo a la gestión sustantiva, básicamente me refiero aquí a actividades de organización, de recursos humanos, de mantenimiento, de logística, de seguridad, etcétera, etcétera, que tienen que estar disponibles para que la función de producción sustantiva, o sea, aquella que la organización desarrolla a través de sus tecnologías básicas, pueda ser debidamente acompañada. También deberíamos hablar de otro tipo de actividad, que es como la que estamos desarrollando, por ejemplo, en este momento aquí en El Salvador, que son actividades de desarrollo institucional. De pronto, las organizaciones estatales deciden que tienen que hacer una inversión especial, no tanto en un gasto corriente, sino en una actividad de más largo aliento que tiene que ser amortizada a lo largo de los años, ¿verdad? Pero que implica una actividad que no es corriente, que no es rutinaria y que se desarrolla a veces en el tiempo y las vamos a denominar actividades de desarrollo institucional. Estas actividades tienen que desarrollarse digamos, desde el punto de vista temporal, en tres momentos diferentes.
Por un lado, y como lo está mostrando la flecha verde que ustedes están viendo, tiene que mirar hacia el futuro, y mirar hacia el futuro implica poder determinar a priori cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Por lo tanto, esto requiere planificación, esto requiere programación, esto exige que la actividad estatal tenga un rumbo, tenga un destino, se sepa hacia dónde se va. Por supuesto, la flecha gris que ustedes están viendo se refiere al presente y es la actividad que se desarrolla a través de las actividades rutinarias de la administración pública. Y la flecha roja que apunta hacia el pasado implica el seguimiento, el control y la evaluación permanente de la actividad del Estado. Por lo general en América Latina nos hemos encontrado con que la gestión pública, tanto la sustantiva o la de apoyo, se realiza fundamentalmente en el presente a través de la ejecución, y la ejecución implica que todos los días se decide qué es lo que hay que hacer. A veces sin un rumbo, sin un cartabón, sin un plan estratégico que indique hacia dónde se va, y por lo tanto, si no se sabe hacia dónde se va, todos los caminos lo llevan a uno. Por otra parte, desde el punto de vista de la ejecución, desde el punto de vista del seguimiento, el control y la evaluación, también son funciones que desafortunadamente no se cumplen debidamente. Por lo tanto, lo deseable sería que se amplíe la actividad de planificación y programación y se amplíe también la actividad de evaluación y control, de manera que estemos frente a una gestión estatal más equilibrada. La capacidad institucional del Estado implica, por supuesto también, que se logre un adecuado equilibrio entre estas tres dimensiones temporales de la gestión pública, es decir, equilibrar la gestión del futuro, la gestión del presente y la gestión del pasado. Estas son las transparencias que estuve mostrando. Digamos, por un lado, las cuestiones que debe resolver la sociedad en su conjunto a través del sector estatal, a través del mercado, a través de las organizaciones sociales y a través de las redes sociales solidarias. Voy a pasar por alto rápidamente todos estos aspectos que ya los traté. En segundo lugar, me refería a la función de producción, es decir, los factores de la producción tomando la economía clásica tierra, trabajo y capital y llevando a la gestión estatal sus equivalentes, infraestructura, recursos humanos y bienes y servicios no personales. En tercer lugar, me referí a las dimensiones temporales de la gestión pública, señalando que estamos hablando de gestiones sustantivas, de apoyo y gestiones de desarrollo institucional que pueden llevarse a cabo, sea mirando hacia el futuro, a través de la actividad cotidiana y rutinaria en el presente y a través del seguimiento, control y evaluación de la gestión pública mirando al pasado. Señalé también que esta actividad es predominantemente ejecución, es decir, es una actividad que se desarrolla en el presente, pero que debiera ampliarse desde el punto de vista de hacer crecer la actividad de planificación y programación y por otro lado hacer crecer también la actividad de evaluación y control y de seguimiento, de modo que la gestión estatal sea más equilibrada. Hasta aquí llegué. De manera que ahora veo que podemos seguir utilizando las transparencias tal como estaba programado. Veamos ahora, digamos, cuál es la dinámica intraburocrática y para eso yo voy a imaginar que una organización estatal la podemos dibujar con un triángulo. Ese triángulo tiene una dinámica interna que vamos a tratar de ir explicando de manera que podamos identificar a través de cada una de las variables y de dimensiones analíticas dónde están las fuentes posibles de déficit de capacidad institucional. La actividad de cualquier organización se produce a raíz de demandas o de necesidades, como dije en un comienzo, existentes en la sociedad. Estas demandas pueden ser planteadas por organizaciones o grupos de la propia sociedad, o puede ser interpretada como una necesidad por parte del Estado y por lo tanto, normalmente, como también planteamos en aquel viejo trabajo con Guillermo O'Donnell, la
toma de posición del Estado genera institucionalidad, es decir, genera la necesidad de un aparato institucional con el cual implementar esa política y dar satisfacción a las necesidades y demandas. Yo reconozco dentro del contexto operativo de cualquier organización estatal tres dimensiones o tres variables fundamentales que van a estar condicionando la actividad de la organización estatal y por supuesto también tendrá que ser objeto de desarrollo de capacidades. Por un lado, las demandas de la propia sociedad, es decir, esas demandas pueden tener características muy diferentes, por ejemplo pueden referirse a cuestiones que Albert Hirschman alguna vez denominó antagonizantes, es decir, que la acción o la actividad del Estado puede estar afectando decisivamente los intereses y las relaciones de poder en la sociedad y por lo tanto pueden generar fuerte oposición de parte de sectores organizados de la sociedad. De manera que la naturaleza de las demandas es un aspecto que tenemos que tomar fundamentalmente en cuenta. En segundo lugar, la existencia de apoyos en la sociedad, por supuesto, tanto apoyo de organizaciones sociales como apoyo del propio Estado a través del suministro de los recursos necesarios para que esa organización estatal que estemos considerando aquí como modelo pueda desarrollar sus actividades. Por otro lado, ninguna organización estatal nace en un vacío, es decir, existe un marco normativo al cual esa organización tiene que someterse, digo, un marco normativo externo que regula sus actividades y por lo tanto le genera restricciones en cuanto a su aprovisionamiento de recursos, en cuanto a reclutamiento de personal, en cuanto al uso de los recursos, etcétera, etcétera. De manera que estos tres aspectos yo diría son clave en términos de condicionar la actividad interna del aparato del Estado. Por otro lado, digamos, una vez que ya estamos dentro de esa organización que estamos utilizando como modelo, lo primero que tenemos que considerar es, por supuesto, un marco normativo claro, al cual tiene que supeditarse el proceso productivo que va a desarrollar esa actividad. Y esta es una condición esencial de capacidad institucional. Es decir, se trata de encuadrar la gestión dentro de un marco estratégico que justifique qué producir, por qué producirlo, para quién producirlo, en qué tiempos, a qué costos, con qué calidad, etcétera, etcétera. Y esto exige capacidad, como decía hace un momento, de planificar, de programar y eventualmente de sancionar el incumplimiento de los compromisos asumidos. Y así como bueno, por otro lado, tendríamos que agregar, en este sentido, que ese marco normativo se aplica, ¿verdad?, a lo que denominé antes los factores de la producción. Es decir, este marco normativo debe gobernar la manera en que se van a obtener y se van a afectar o asignar los distintos recursos, es decir, el personal, los bienes y servicios y la infraestructura física de esa organización. Por otra parte, tendríamos que considerar que la función de producción que está guiada por este marco normativo también requiere que se establezcan cuáles son las competencias de los actores que van a intervenir en esa función de producción de acuerdo con criterios jerárquicos y funcionales a través del diseño de estructuras y procesos organizativos que sean claros, que resuelvan las ambigüedades, que disminuyan las fricciones, que reduzcan la incertidumbre en las relaciones interpersonales, es decir, se trata de una capacidad de estructurar operativamente la función de producción y por lo tanto esta otra dimensión analítica también afecta la manera en que se asignan los recursos. En tercer lugar, podríamos considerar que hay una otra dimensión fundamental que todos conocemos muy bien, que se refiere a la cultura institucional, se refiere al comportamiento organizativo, ¿no?, que implica poner a prueba, desde el punto de vista de la capacidad institucional, el manejo de esos recursos humanos,
ya que no se trata de simplemente de combinarlos mecánicamente, esos recursos humanos con los recursos materiales como si se tratara de insumos asimilables, porque yo diría que uno de los mayores desafíos que plantea no solamente en una organización pública, sino en cualquier organización pública o privada, es tratar de conciliar los objetivos individuales del personal con los objetivos individuales, de lo que llamamos habitualmente la camiseta, y la posibilidad de que el personal se ponga efectivamente la camiseta y asuma los objetivos y los concilie con sus objetivos individuales, es uno de los aspectos fundamentales de lo que alguna vez se llamó el dilema organizacional. Esto requiere, por supuesto, enormes capacidades de liderazgo, de manejo de conflictos, de inducción de valores, de promoción e incentivación de carreras, de descubrimiento y de retención de talentos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también está afectando la manera en que esa cultura institucional va a estar determinando la asignación de los factores de la producción. Claro, se supone que el marco normativo debería determinar de qué manera se estructura jerárquica y funcionalmente esa organización, de la misma manera que el marco, que las estructuras y procesos deberían determinar la cultura, y el marco normativo debería determinar también la cultura institucional. Lamentablemente se trata de relaciones de doble flecha, es decir, porque en la práctica encontramos que existen desplazamientos de objetivos, es decir, que la cultura institucional desplaza el marco normativo, que la cultura institucional desplaza las estructuras en el sentido de crear superposición de estructuras, de manera que, claro, también en este aspecto se requiere disponer de capacidad para que ese tipo de situaciones no se produzcan. Claro, toda esta dinámica intraburocrática conduce en principio a la producción de bienes, de regulaciones y de servicios que, en la medida que realimentan a través de un proceso de monitoreo y de evaluación esas demandas y apoyos, bueno, se renovarán los apoyos, se satisfarán las demandas, se superarán las restricciones y esa organización alcanzará sus objetivos, por supuesto, teóricamente. Ahora bien, para repasar los puntos que señalé en este breve recorrido sobre la dinámica intraburocrática, tenemos que tomar en cuenta que el marco normativo, por un lado, requiere un pensamiento estratégico a través de la elaboración de normas, la elaboración de planes y programas, la aplicación de sanciones cuando sean requeridas. Por otro lado, las estructuras y procesos requieren el diseño de las jerarquías adecuadas, requiere un diseño funcional, de manera que en los casos en que eso sea necesario, por ejemplo, la organización vertical sea también complementada por una organización horizontal a través de la transversalización de esa organización, a través de actividades de coordinación, a través de actividades de control, etcétera, etcétera. En ese sentido, quisiera también señalar que desde el punto de vista de la cultura organizacional, estamos hablando de aptitudes, actitudes, comportamientos de los individuos, cultura organizacional en general, y no voy a insistir más en este repaso. Permítame ahora referirme a cuáles son los niveles de gestión en una organización. En primer lugar, yo señalé que estamos hablando de actividades sustantivas, es decir, aquellas que, como decía antes, justifican la existencia de una organización. Hace muchos años, J.D. Thompson señaló en un libro muy importante sobre el funcionamiento de las organizaciones, que toda organización requiere dominar una tecnología básica. Esa tecnología básica es la que alimenta las actividades sustantivas de la organización. Esa tecnología básica es
la fábrica, por así decirlo, de la organización. Esa fábrica tiene que rodearse a través de una especie de malla que impida que la incertidumbre del resto de la organización o la incertidumbre contextual afecte el proceso productivo. Esto, por supuesto, varía de caso en caso, varía de acuerdo con la naturaleza de las actividades que la organización deba desarrollar y, naturalmente, debe complementarse con lo que llamé las actividades de apoyo, que podríamos segmentar en términos de unas 10 categorías aproximadamente, conceptualmente, de actividades de apoyo que tienen que ver con la administración, las compras y suministros, el mantenimiento, la logística, la promoción y la difusión, la seguridad, etcétera, etcétera. Estas actividades de apoyo tienen que estar prestas para justamente alimentar el proceso productivo de la actividad que se desarrolla centralmente en la organización, en la que llamé la fábrica, o las actividades sustantivas de la organización. Hay un tercer nivel, que es el más crítico tal vez, donde se deciden las políticas generales de la institución. Generalmente es el nivel máximo de la institución, donde debe enfrentarse, por supuesto, más cercanamente el contexto organizacional que le genera a la organización distintos niveles de incertidumbre. La incertidumbre contextual crece a medida que nos alejamos del área sustantiva, o sea, de la fábrica, pasamos a el ámbito de las actividades de apoyo y la incertidumbre máxima existe, por supuesto, en este nivel político-institucional. Si tomamos un ejemplo, digamos, de algún proyecto en el cual he trabajado en el pasado, porque quisiera introducir otro elemento fundamental, que es el elemento de la articulación interinstitucional, podríamos considerar, por ejemplo, que en el caso de un control de inundaciones de una ciudad, el nivel sustantivo está, digamos, compuesto, perdón, el nivel sustantivo, digo bien, está compuesto por obras de infraestructura, por actividades de alerta hidrometeorológico, por operación y mantenimiento de redes, por el funcionamiento del ámbito del área de emergencia frente a inundaciones, etc. Por otro lado, desde el punto de vista de las actividades de apoyo, acá estoy señalando algunas de las que comenté hace un momento, y desde el punto de vista institucional, me estoy refiriendo aquí a las instancias máximas que deben intervenir para adoptar las decisiones frente a este tipo de situaciones o de cuestiones. Ahora, fíjense que normalmente, para tomar este ejemplo de control de inundaciones en una ciudad, son muchas las instituciones que generalmente tienen que intervenir. Y esas instituciones no solamente corresponden al nivel de gobierno en el cual funciona la organización, sino que también se trata de organizaciones que están fuera de esa jurisdicción. Pueden corresponder, por ejemplo, en el caso de un gobierno municipal, a las actividades que se desarrollan en una provincia, en un estado, o se desarrollan incluso en el ámbito privado, y por lo tanto estamos hablando de capas, ¿verdad?, de instituciones que, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, deberían intervenir, sea en la etapa previa a la ocurrencia de una inundación, durante la inundación o en la post-inundación. Para tomar este ejemplo y verlo gráficamente, uno podría considerar que, y este es un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, estas son algunas de las organizaciones que deberían, de acuerdo con sus competencias, intervenir cuando se produce, o antes de producirse o después de producirse, una inundación. Pero a estas organizaciones tenemos que superponer otras que hemos identificado en su momento en el ámbito nacional, provincial o en otros municipios, y finalmente un tercer nivel donde agregamos a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Fíjense que si todo este conjunto de instituciones, a través de
formas de coordinación horizontal y de coordinación vertical, interjurisdiccional. Tendríamos que ver cuáles son las competencias y las relaciones que tienen que establecer entre todas ellas. Se produce esta especie de reto de malla, donde los números, que no sé si alcanzarán a ver, pero en todo caso cada segmento que une a dos de estas instituciones contiene un número, ¿no? Esos números están indicando, y por supuesto no se los voy a mostrar ahora porque sería muy largo, pero están indicando qué responsabilidades tiene que asumir respecto de este fenómeno particular cada una de las instituciones que participan dentro del complejo problema de prevenir o de luchar contra un fenómeno como las inundaciones. Y en este sentido, estamos señalando un problema más general, que es que cuando producimos un bien o servicio cualquiera en una organización estatal, se requiere muy a menudo la colaboración y la coordinación con otras instituciones, sobre todo cuando se busca producir consecuencias en áreas de política que atraviesan la clásica organización sectorial del Estado. En este caso, las capacidades que señalé anteriormente se multiplican, porque también hay que agregar la capacidad de generar sinergias, de lograr acuerdos, de sumar recursos, de ensayar estrategias colaborativas, es decir, de estar todos dispuestos a salir en la foto colectiva que va a registrar el éxito en el logro de los resultados colectivos que se está buscando. Lamentablemente existe una predisposición en las administraciones públicas a salir en una foto carnet, en una foto individual, ¿verdad? Hay una renuencia a colaborar con otros, porque evidentemente cuando uno colabora con otros tiene que resignar la autonomía que se tiene cuando se trabaja individualmente. Por lo tanto, se requiere desarrollar capacidades de articulación y coordinación, tanto horizontal con otras organizaciones estatales o privadas de la misma jurisdicción, como coordinación vertical entre ámbitos territoriales y jurisdicciones diferentes. Hay un caso particular que está comenzando a producirse a raíz de la adopción por parte de muchos países de una filosofía de gobierno abierto, lo cual trae aparejados otro tipo de problemas de capacidad institucional que voy a dejar para tratar al final. Ahora bien, la gestión pública, por lo general, puede asumir también diferentes modalidades, y aquí ya voy a dejar de utilizar las transparencias, de modo que si quieren ponerme en pantalla, les pido a los colaboradores del CLAT, podemos seguir conversando ya sin el auxilio. Vamos a ver si todavía si me queda alguna transparencia más. Creo que no. Bien, entonces quiero referirme, por último, digamos, a otro aspecto fundamental, que es el hecho de que la gestión pública puede asumir distintos tipos de modalidades. La más habitual, por supuesto, es la implementación de políticas públicas que tienen un carácter permanente, un carácter repetitivo, ¿no? Como, por ejemplo, los servicios de educación, los servicios de seguridad, los servicios de salud, que son tal vez los más clásicos, o los registros públicos, o la regulación de diferentes tipos de mercados. Y podría señalar entonces que las capacidades institucionales que hemos analizado son plenamente aplicables a este tipo de gestiones. Pero también la gestión pública se puede llevar a cabo a través de otras modalidades, como por ejemplo la modalidad de utilización de programas y de proyectos que pueden ser o bien exclusivamente estatales o bien conducidos en forma coparticipada con otras organizaciones públicas o con organizaciones del sector privado, empresas por ejemplo, o con organizaciones de la sociedad civil. Y en estos casos
por supuesto, las capacidades que hemos analizado hasta ahora, se suman otro tipo de capacidades. Es que la gestión repetitiva, la gestión rutinaria, tiene, por supuesto, el beneficio de una experiencia recreada en forma permanente, lo cual reduce incertidumbre y hace posible una mejora continua que no ocurre, por ejemplo, en el caso de un proyecto donde la experiencia y el resultado es único y casi nunca hay tiempo de experimentación. O en un programa donde el número de resultados suele ser la suma de los resultados de los distintos proyectos que integran el programa, y el avance de todos ellos suele tener un carácter integrado, a veces a través del diseño de un pipeline, de una línea, digamos, a través de la cual se va sucediendo los distintos proyectos, lo cual aumenta las exigencias porque se trata, para usar una analogía, de una flota donde la velocidad del barco más lento es la que determina la velocidad de la flota. Los proyectos y los programas, a diferencia de las actividades permanentes y repetitivas, comparten la condición de ser creaciones a nuevo, es decir, lo cual supone, por un lado, ciertas ventajas y por otro lado, ciertas desventajas. Por un lado, no arrastran pesadas estructuras, tecnologías obsoletas, no arrastran o no suelen arrastrar resabios culturales que pueden ser disfuncionales, pero por otra parte, por estas mismas razones, tienen que ponerse en marcha sin una experiencia previa, sin una experiencia común, ya que la función de producción que señalé al comienzo tiene que ser puesta en marcha sobre la marcha. Tal vez estas características que tienen los programas y proyectos expliquen por qué ciertas metodologías que se utilizan en la evaluación de capacidad institucional, como el conocido SATRI o Sistema de Análisis de Capacidad Institucional, o ICAS en inglés, Institutional Capacity Analysis System, se centran en programas y proyectos, o sea, se centran no tanto en actividades rutinarias, aunque también pueden ser utilizadas para ese objetivo, o sea, para analizar lo pasado y no lo futuro, que es un proyecto o un programa, y se emplean antes de que se pongan en marcha esos programas o proyectos, identificando entonces cuáles son las necesidades de capacidad institucional que van a ser necesarios programar para integrarlo como un componente institucional adicional de estos programas y proyectos. Es decir, los programas y proyectos pueden referirse a la resolución de diferentes tipos de cuestiones sociales, pero hay un componente adicional que exige además prever, por ejemplo, qué tipo de capacidades adicionales tienen que ser requeridas, como por ejemplo establecer relaciones interinstitucionales o adquirir otros insumos o hacer actividades de capacitación o de consultoría, etcétera, etcétera. Quisiera referirme muy brevemente, por otro lado, a algunos de los factores contextuales que pueden afectar negativamente el logro de un objetivo o la producción de un resultado en, por ejemplo, un bien o un servicio. Y vuelvo a esos tres aspectos que señalé al comienzo. Es decir, el hecho de que exista, en primer lugar, una demanda en la sociedad, es decir, el hecho de que exista una demanda real en la sociedad que viene a satisfacer una necesidad sentida y por lo tanto goza de legitimidad congénita, podríamos así llamarla, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta el carácter que tiene este tipo de demanda, lo cual va a determinar decisivamente el tipo de capacidades institucionales requeridas. En segundo lugar, señalaba también el hecho de que se requieren apoyos de parte de actores significativos de la sociedad, y alerto sobre el tema de las políticas antagonizantes, como puede ser una política de reforma agraria, por ejemplo, que implica la
expropiación de tierras de sectores normalmente poderosos de la sociedad, o, por ejemplo, una política de condena o de una política anti-evasión tributaria que también puede afectar a sectores importantes, o anticorrupción, etcétera, etcétera. En tercer lugar, desde el punto de vista de las restricciones, es importante que la naturaleza jurídica de la institución permita que la institución cuente con suficientes grados de libertad como para que las restricciones del contexto normativo en el cual opera la organización no afecten significativamente la actividad que está siendo desarrollada, y por lo tanto que la organización tenga la habilidad política para sortearlos exitosamente. Muchas veces se ha planteado que no se logran los resultados de una institución porque la política interviene. Y yo quiero recordar una vez más en ese sentido al maestro Albert Hirschman, que lo planteó muy claramente. Los condicionamientos políticos son también parte de la evaluación de la función de producción que tiene que pensar cualquier institución y su organización interna. Es decir, los factores políticos no son simplemente restricciones externas que van a impedir o no el logro de un resultado, sino que tienen que ser elementos que tienen que ser incluidos o incorporados, ¿verdad?, en el diseño institucional. Mucho va a depender entonces, en este plano contextual, de cuál es la naturaleza de la política implementada, de las necesidades que satisfaga, de los intereses que afecte, del poder de los actores involucrados y de la capacidad política que manifieste la dirigencia institucional para desplegar acciones que permitan ganar apoyos, permitan eludir las restricciones y permitan lograr legitimidad. Y por lo tanto, como podrán todos observar, algunos de estos factores no son controlables por una institución, sobre todo, por ejemplo, el carácter antagonizante de la institución, y otros aspectos pueden ser objeto de la construcción de capacidades, como es, por ejemplo, la construcción de una capacidad negociadora. Quisiera dejar, como dije, para al final, algunos aspectos adicionales de capacidad institucional que tienen que ver con el tema del gobierno abierto. El gobierno abierto ya ha sido objeto de un webinar, fue el primero que desarrolló la doctora Mila Gascó, ¿no? No me voy a referir al tema de gobierno abierto, no voy a repetir las cosas que señaló Mila en su momento, pero quisiera sí señalar algunos aspectos de esta nueva filosofía que está siendo extendida en todo el mundo a través de la Alianza del Gobierno Abierto, que sí tienen que ver con el logro o el incremento de las capacidades institucionales. Tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos provinciales y municipales en los países están admitiendo, por lo menos al menos discursivamente, que el Estado tiene que abrirse a la sociedad, tiene que eliminar el secreto, tiene que hacer pública toda la información disponible, tiene que escuchar al ciudadano, tiene que promover el papel que el ciudadano tiene en la formulación y en la implementación de las políticas públicas, en el monitoreo, en la gestión y en la evaluación de los resultados de esa gestión, ¿no? Pero claro, aceptar a la ciudadanía como una contraparte, y a las organizaciones sociales, por supuesto, también, en este triple rol de coformuladores de política, coproductores de bienes y servicios, y el rol de monitoreo, de seguimiento y de evaluación, supone una profunda transformación del estilo de gestión estatal que hemos conocido tradicionalmente, y por lo tanto, nuevos desafíos desde el punto de vista de la construcción de capacidades. En primer lugar, capacidad de escuchar, capacidad de aceptar la crítica, capacidad de co-construir con los demás, de la capacidad de rendir cuentas, y no una rendición de cuentas puramente formalista.
además de promover activamente la apertura de nuevos canales de comunicación y de participación ciudadana. En definitiva, gobierno abierto a todas las demás capacidades institucionales que me referí, se le adicionan algunas que han sido hasta ahora inéditas y que por supuesto suponen una profunda transformación cultural de la gestión pública. En definitiva, retomando el conjunto de lo que he planteado hasta ahora, el análisis de capacidad institucional es siempre un análisis situacional, es decir, no hay fórmulas predeterminadas. Disponer de esta capacidad depende de una muy compleja combinación de dimensiones y de variables de carácter contextual, normativo, estructural, cultural, ¿verdad? Así como de la calidad del liderazgo. Y lo importante en cualquier evaluación, porque en definitiva muchos de ustedes que son investigadores o son consultores, deben o hacen cotidianamente este tipo de tarea, que es diagnosticar el funcionamiento de las organizaciones estatales. Lo importante es que, por un lado, esta evaluación agote lo que podríamos llamar el checklist, el listado de las variables que podrían ser fuente de déficit de capacidad institucional. Para eso no se requiere, por supuesto, una mente omnisciente, solamente hace falta primero conducir exhaustivos interrogatorios a las personas idóneas en cada una de las áreas que tienen que ver sea con las actividades sustantivas o las actividades de apoyo, por supuesto analizar todo el marco normativo, poder a veces tener intervenciones con participantes activos o observadores participantes, ¿verdad? Y por supuesto hablar con quienes manejan, en el caso de programas y proyectos, los aspectos especializados de un programa o proyecto, o en el caso de actividades permanentes, aquellos que manejan esa actividad particular. En segundo lugar, colocar esas distintas piezas de información que uno va obteniendo a través de esa tarea de búsqueda inicial, en una especie de rompecabezas que al menos tendría que tener como modelo de referencia un conocimiento de cómo opera la dinámica organizacional en términos de la relación que guardan entre sí las dimensiones analíticas que, por ejemplo, yo he estado desarrollando en este análisis. El cuadro va a ir emergiendo poco a poco y el diagnóstico se va a hacer cada vez más claro a medida que avanza el análisis. No se trata simplemente de buscar soluciones a cada uno de los problemas que uno va registrando. Se trata de, como en la analogía médica, lograr un diagnóstico. Y la experiencia en el estudio de capacidades institucionales ofrece en ese sentido algunos síntomas recurrentes para el diagnóstico, es decir, aparecen los discos rayados, como se decía antiguamente cuando los discos se rayaban, ¿no? Pero como ocurre en los diagnósticos médicos, un mismo síntoma puede ser señal de enfermedades diferentes, ¿no? Por lo tanto, se trata de entender y de interpretar cuál es la enfermedad, o en todo caso, los déficits de capacidad institucional que está enfrentando una organización. Claro, el hecho de que un mismo síntoma sea fuente o señal de enfermedades diferentes es lo que hace más interesante nuestra tarea como analistas organizacionales, porque de otra manera la tarea del analista organizacional se limitaría a listar problemas y dejaría de ser esa, yo la llamaría apasionante aventura de descubrimiento que siempre desafía nuestro intelecto. Bueno, hasta aquí he llegado con la presentación. Les agradezco la atención, les pido disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido y por lo tanto le paso la palabra al coordinador, a Nelson, supongo, para que él abra el debate. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Oscar, por tan interesante tema, por tan interesante disertación. Y a continuación, para todos aquellos asistentes, para todos los que están registrados y que han escuchado y visto a la presentación del profesor, les vamos a colocar en breve este chat para preguntas y respuestas. Desde ya lo pueden ir colocando y les recordamos que tendremos un aproximado de 45 minutos para esta parte. Y rápidamente, para responderles mientras van colocando sus preguntas, sí, se está grabando toda la webinar, toda la conferencia, para luego pasarlo a un proceso de edición y luego se les va a enviar un correo cuando se publique en el canal de YouTube del CLAS y en la sección videos e IA de la escuela. También en el mismo correo se les va a enviar las diapositivas que utilizó el profesor. Así, otras preguntas que han sido recurrentes. Para aquellas personas o para aquellas instituciones que tienen un auditorio con funcionarios o académicos escuchando la videoconferencia, por favor tienen que mandarnos hasta a más tardar el próximo miércoles una constancia oficial de la institución donde esté todos esos alumnos, todos esos funcionarios que están escuchando, que han escuchado y están participando en esta conferencia. Una constancia oficial dirigida al secretario general del CLAS, señor Gregorio Montero, a más tardar el próximo miércoles. Ahora a continuación, profesor Oscar puede comenzar la lectura y la respuesta a esta pregunta. Ganó la pole position Octavio José Medici de Argentina, ¿no? Que no sé si repito o todos están viendo las preguntas. Es bueno que repita la pregunta. Yo la repito. Ok. Octavio. ¿Puede repetir la pregunta? Ok. Octavio dice que para implementar las complejas interrelaciones en la dinámica intraburocrática se requiere la implementación de políticas basadas en la coordinación, coordinación horizontal y vertical. Y una solución posible, como se puso, es el gobierno abierto. ¿Cómo institucionalizarlo, habida cuenta que la implementación de este modelo suele quedar supeditado a la decisión de la máxima autoridad? Bueno, a ver. Yo, en primer lugar, aclaro que no dije que una solución para la coordinación horizontal y vertical sea el gobierno abierto. Lo que dije simplemente es que la implementación de muchas políticas requieren coordinación horizontal o vertical, ¿verdad?, dependiendo de la naturaleza de esa política. Ahora, por otro lado, es cierto, digamos, el gobierno abierto implica la posibilidad de una interrelación mucho más directa, más estrecha y de doble vía entre ciudadanía y gobierno. En ese sentido, la institucionalización del gobierno abierto no se logra a través del dictado de una ley, por más que tengamos leyes de acceso a la información pública o leyes de participación ciudadana. Eso se logra a través de un proceso muy largo que fundamentalmente requiere voluntad política por parte del gobierno y requiere disposición de la ciudadanía a la participación. El gobierno abierto implica una relación, como dije, de doble vía, y hacen falta, como dicen algunos, hacen falta dos para el tango. No hay gobierno abierto sin ciudadanía y no hay gobierno abierto sin un gobierno que no esté dispuesto a abrir la caja negra del Estado. Abrir la caja negra del Estado no se resuelve con un úcrase, con una decisión del máximo nivel, de la máxima autoridad, como plantea la pregunta, sino que, sin duda, se requiere voluntad política para hacerlo, pero se requiere poner en marcha una serie de herramientas institucionales que sería muy largo de enumerar y que hace muy poco, en un trabajo con Esther Kaufman, las hemos
digamos, las hemos clasificado en algo así como 7 grandes categorías y 31, 32 subcategorías, de manera que hay muchas formas de hacer gobierno abierto, que no es gobierno electrónico, pero como digo, implica un larguísimo proceso. En segundo lugar, tengo la pregunta de Stanley Karina León de Colombia. Cordial saludo, agradecer al profesor Oscar por su ilustración en el tema. Me llamó mucho la atención la relación del mapa de actores y relaciones interinstitucionales en el cual no solo se involucra al Estado, sino, por el contrario, la relación con el sector privado. Claro, por supuesto, puede haber juntas vecinales de vecinos que, por ejemplo, tienen que participar, en el ejemplo, en la ilustración que hice, pueden participar en el tema de la prevención de una inundación, por ejemplo, haciendo actividades de formación dentro de la comunidad, por ejemplo, de tirar la basura a determinada hora y no llenar las cloacas de basura o las redes pluviales, por ejemplo, ¿no? Es decir, si estamos hablando de gobierno abierto y estamos hablando de una relación Estado-sociedad, es indudable que la ciudadanía puede participar de muchas maneras. En algunos casos puede participar planteando su posición frente a políticas, como ocurre en Brasil, por ejemplo, donde algunos gobernadores están sometiendo a la ciudadanía opciones de política pública para que la ciudadanía vote en línea y de alguna manera señale a las autoridades cuál debería ser la posición o la decisión más adecuada. Es decir, hay muchas formas de participación de la sociedad. Pero en el ejemplo que yo di, evidentemente hay muchísimas instituciones involucradas, no siempre deberían participar tantas, pero lo que ocurre por lo general, lamentablemente, es que son pocas las que efectivamente se articulan. Carlos Alegría, de Perú, dice, yo me refería a los riesgos, pero para el gobierno abierto que están vinculados a la existencia de corrupción en cualquier nivel de gobierno. Bueno, no sé a qué se refería antes, porque no hay un texto previo que me permita situarme respecto de la pregunta, lo consulta. Sin duda, digamos, la lucha anticorrupción es una de las modalidades que asume una política de gobierno abierto, digamos, y está dentro de las medidas que yo he clasificado con Esther Kaufman en este trabajo, que está disponible, por otra parte, ustedes lo pueden bajar de internet, fácilmente hallable. El título es Teoría y Práctica del Gobierno Abierto, donde se analizan las experiencias de todos los países que se han integrado a la Alianza del Gobierno Abierto, que son, o eran en ese momento 14, tal vez hay alguno más hoy, y unos 12 países del resto del mundo, de Europa, Asia y África. Pero no puedo decir más porque la pregunta está de alguna manera trunca. Alejandra Padrón, de Venezuela, dice, en la construcción de capacidades, ¿considera usted que el empoderamiento del talento humano debe ser tan importante y meritorio de atender como la capacitación técnica y adiestramiento en áreas específicas de trabajo? Bueno, es una pregunta complicada de responder, porque no creo que se pueda responder genéricamente. Como dije antes, todo diagnóstico es un diagnóstico situacional. Depende de muchísimas circunstancias, depende de la naturaleza de la actividad que se esté desarrollando. Yo creo, por ejemplo, que si estamos adiestrando a un piloto de aviación, ¿no? Y tenemos que tratar de evitar que choque contra una montaña, ¿no? Bueno, tendremos que verificar cuáles son las condiciones psicofísicas de este piloto, pero además tenemos que, lo más importante, lo más meritorio, sería atender las capacidades técnicas de adiestramiento en esa área específica de trabajo. Es decir, que formarlo como piloto, más que empoderarlo. Yo preferiría no empoderar a un piloto, ¿no? Porque empoderar a un piloto significó el siniestro de la empresa alemana, ¿no? Días pasados. De manera que la respuesta es sí y no. Depende. Carlos Alegría, de Perú, seguimos
teniendo peruanos, dice, eso afecta directamente a las políticas públicas. De nuevo tenemos acá un problema de que no se registró lamentablemente el conjunto, tal vez haya sido una reacción a algún punto que yo señalé, pero lamentablemente no puedo opinar sobre la pregunta, eso directamente afecta a las políticas públicas. Lamento, Carlos. Y Pinilla, no sé si es un seudónimo o es un apellido. ¿Cómo lograr integrar en los esquemas de gestión actuales a la ciudadanía en la planificación estratégica? Lo anterior sabiendo opciones políticas, bueno, acá se juntaron palabras, que algunas entidades públicas dependen de priorizaciones y determinaciones políticas que les limitan la acción, prestación del bien o servicio misional. Acá, de nuevo, tampoco hay una respuesta genérica, ¿no? Existen, como ustedes bien saben, en muchos de los países en los que ustedes están escuchando, proyectos, por ejemplo, de presupuesto participativo, ¿no? Presupuesto participativo es una modalidad que integra a la ciudadanía en la planificación estratégica de los gobiernos, sobre todo a nivel municipal, ¿no? Pero obviamente los esquemas de gestión que integran a la ciudadanía pueden ser mucho más amplios. El premio 2014 a la mejor iniciativa del gobierno abierto, otorgado por la Open Government Partnership, es decir, la alianza del gobierno abierto, recayó en una iniciativa de Dinamarca, donde un sector de la población de adultos mayores se asoció al gobierno en la elaboración de políticas hacia los adultos mayores, y esa, digamos, coproducción de la política, además, implicó establecer un mecanismo de seguimiento, de control y evaluación de la política estatal en materia de la acción del Estado respecto a los adultos mayores. Y por supuesto podemos encontrar montones de iniciativas donde la ciudadanía está involucrada. Los remito al trabajo teoría y práctica del gobierno abierto, donde muchas de estas iniciativas están bastante detalladas y analizadas. Néstor Soto de Carlo, de Costa Rica, dice, para que una institución funcione se debe crear, como bien se explicó, una cultura institucional que permita trabajar y desarrollar las funciones como se quieren, pero cambiar una cultura que lleva años en una institución no es cosa fácil. Creando un comité de ética se podría ir cambiando la mentalidad y la cultura de la institución, más si en las mismas existen áreas propensas a la corrupción. Bueno, otro tema que daría para un webinar completo, ¿no? Sin duda el comportamiento organizativo es una variable fundamental en cualquier organización, y la cultura se transforma de un caso a otro en función incluso de cuáles son los valores predominantes en la sociedad. Ninguna administración pública es mejor o peor que la sociedad en la cual está funcionando esta administración. Todos podemos decir que la administración pública sea un dechado de virtud y de ética, cuando los valores en la sociedad no se caracterizan por esos valores. Por lo tanto, a veces tendrán que también cambiar los valores en la sociedad para que la administración pública de alguna forma también modifique su cultura interna. Sin embargo, podemos decir que hay algunos elementos que nos permitirían iniciar, por lo menos, un proceso hacia una transformación cultural. Yo diría que el más importante, el grado de consecuencia que se tiene en la aplicación de las normas y en la aplicación de las sanciones cuando corresponde. Es decir, cuando hay un comportamiento negligente respecto de que, bueno, si tenemos una norma que dice que tenemos que
incorporar personal a través de un concurso. Bueno, si no hago el concurso, ¿cuáles son las sanciones que me van a aplicar? Bueno, ninguna, si no pasa nada, sigo incorporando personal a través del amiguismo o a través de algún otro tipo de mecanismo, y por lo tanto eso también se incorpora como un aspecto más de la cultura institucional. Creo que la voluntad política de transformar es por lo menos la palanca que inicia un proceso de transformación cultural. Esto requiere, por supuesto, una acción deliberada y continua y sistemática del más amplio nivel. No se trata de una campaña ocasional donde de pronto decimos cómo tienen que ser las cosas y no instalamos los mecanismos de seguimiento que permitan aplicar efectivamente las normas o las sanciones que están establecidas para el caso de incumplimiento. Paso a otra intervención. Buen día, doctor Oslar. Basado en los elementos que explicó desde las instituciones públicas, ¿cuáles deberían ser las etapas de análisis de las demandas de la población que se deben realizar o las etapas más adecuadas para configurar las políticas públicas que sean más pertinentes a resolver una demanda? Gracias. Bueno, a ver, tenemos que hablar de la agenda del Estado. La agenda del Estado cambia permanentemente. La agenda del Estado es una agenda problemática que recorta una parte de la problemática de la sociedad, aquella que el Estado decide que debería atender y debería resolver. Esas demandas normalmente no las fija el Estado, sino que las plantea la propia sociedad. El Estado o los gobiernos interpretan con esas demandas, se postulan para los cargos electivos, son elegidas y por lo tanto, en función de la interpretación de esa demanda y en función de sus orientaciones político-ideológicas, fijan su propia agenda de políticas o de intencionalidad política. Ahora, lamentablemente, no siempre pueden llevar a cabo esos lineamientos político-ideológicos y esos lineamientos estratégicos, sino que están siempre abiertos a el surgimiento de nuevas cuestiones y de nuevas demandas que se incorporan naturalmente a la agenda del Estado y por lo tanto es muy difícil diseñar una agenda. Uno puede diseñar un programa de gobierno, puede diseñar un programa de acción, pero de ninguna manera puede determinar con precisión cuáles son las cuestiones que tienen que incorporar a la agenda, porque esto depende de una interacción Estado-sociedad. Sigo hacia abajo. Un momentito. No sé si me voy a saltear a alguien. Princesa Giuliani, de República Dominicana. ¿Cómo se concilian los objetivos de la política pública nacional con los compromisos del gobierno abierto? A ver, yo diría que la política pública nacional debiera incorporar los compromisos del gobierno abierto si hay una decisión política de hacer gobierno abierto. Digo, esa es la única respuesta lógica que se me ocurre. No es que tenga que conciliarlos. Si hay una política pública nacional y hay un aspecto que hace, digamos, a un modelo de gestión, una filosofía de gestión pública, esa filosofía de gestión pública tiene que ser incorporada a cada uno de los objetivos de la política pública, ¿no? O sea, el gobierno abierto es una filosofía de gestión, no es una orientación de políticas necesariamente. Nidia Vilches Yucra de Perú. Muchas políticas públicas son transversales como el embarazo adolescente, la violencia, la pobreza y otros. ¿Cómo generamos el desarrollo de capacidades si hay una cultura de individualizar el trabajo institucional? Bueno, esta de nuevo es la pregunta del millón, como se decía en alguna época, ¿no? Claramente el ejemplo típico de una cuestión transversal es la pobreza. La pobreza no es competencia de un Ministerio de Acción o de Desarrollo Social exclusivamente. La pobreza es también
competencia de un Ministerio de Trabajo, de un Ministerio de Hacienda, obviamente porque tiene que procurar recursos, de un Ministerio de Vivienda, si lo hay, y de Medio Ambiente, de Educación, etcétera, etcétera. Todos ellos debieran participar, por supuesto, en la gestión de políticas de combate a la pobreza. Si se trata de programas y proyectos como los que habitualmente se llevan a cabo para combatir la pobreza, bueno, lo obvio sería tratar de trabajar de una manera articulada con todos aquellos actores institucionales o sociales que deban intervenir de acuerdo con las características de cada área de actividad de política pública, se debiera intervenir en la elaboración de esa política y en la implementación de la política. Ahora es cierto, hay una tendencia natural a trabajar en islas, ¿no? Y el sector público se transforma en una especie de gran archipiélago de islas totalmente aisladas, como dice el propio término isla, unas de otras, donde hay una renuencia a la colaboración interinstitucional, y esto yo diría que depende fundamentalmente del liderazgo, depende de la voluntad de someterse a decisiones colectivas, de no asumir exclusivamente el compromiso, de invitar, de negociar. Estas son algunas de las capacidades que señalé en mi presentación. Tampoco hay aquí una fórmula única que uno pueda utilizar urbi et orbe, ¿no? Es decir, que sirva para todas las situaciones y para todos los contextos. De manera que simplemente respondo a través de esta ilustración que señalé, este ejemplo que señalé recién. Sadni Karina León de Colombia, ¿cómo recomienda promover la participación de la ciudadanía para el diseño de estas políticas públicas? No sé cuáles son estas políticas públicas, me falta el cadro, ¿no? Pero yo les sugeriría, para responder a esta pregunta, que ya mismo cliqué en internet, teoría y práctica del gobierno abierto, ahí van a encontrar una respuesta mucho más extensa y más profunda que la que yo puedo dar en esta presentación.